Grabando. Buenos días a todos y todas. Es un placer para mí presentar esta mesa desde la Comisión de Cultura, comisión que pertenece a la Secretaría Científica a cargo de María Eugenia Ferrés. Esta comisión ha venido organizando en otros años distintos cursos, sostiene hace un largo tiempo el coro, dirigido por Teresa Usandivaras, y el ciclo Psicoanalistas Dialogando con las Artes, co-coordinado por alguno de nosotros. Esperamos también la apertura de un grupo de teatro en breve. Esta mesa, Escribir Relatos del Origen, se enmarca en la propuesta de reflexionar y producir en este ciclo científico, cuyo nombre es Devenir psíquico entre lo constitucional y el azar. Nos preguntamos hoy acerca de la relación entre lo humano y el arte, acerca de la escritura y el devenir psíquico, y sobre el arte como posibilidad de tramitación del origen. Seguramente surgirán cuestiones muy interesantes de la mano de los panelistas que voy a presentar ahora. Jorge Cabrera es licenciado y profesor en Letras de la UBA, ejerce la docencia a nivel universitario y coordina Confábula, taller literario desde 1985. Publicó los siguientes libros de poesía: Asterión y otros poemas, Sobrevivientes del Paraíso, Inscripciones, Diario de Alfonsina, Jardines, Jardines 2 y La Plaqueta en la primera palabra límpida. Perla Frenkel, de nuestra casa, es directora de la especialización en psicoanálisis de la EAPG en convenio con UNLAM, es titular en función didáctica de APA, FEPAL e IPA, es psicóloga de UBA y psicoanalista. Vamos a darle la palabra a Jorge. Bueno, buenos días. Bueno, en principio agradezco mucho a la escuela, a Verónica, que me permitan estar en esta mesa. No es la primera vez que me invitan. Hace unos años, en el ciclo Psicoanalistas Dialogando con las Letras, el panel, la mesa de ese día, se llamaba Poesía y Novela, Silencios del Decir. Creo que fue la primera vez que participé. Y al principio yo hablé de la discontinuidad poética, la discontinuidad entendida como discontinuidad discursiva, discontinuidad rítmica, discontinuidad visual en ciertos poemas. Yo soy poeta, como dijo Verónica, así que ahí me sentía un poco más cómodo, digamos. Estaba hablando de lo mío, se podría decir. Pero en la segunda parte de la exposición, que yo titulé La novela como continuidad, me referí fundamentalmente a una novela de un escritor argentino que se llama Pedro Mairal. La novela es de 2008. Y, sí, ¿retomó? Sí. Bueno, decía que en la segunda parte de aquella exposición, que yo titulé La novela como continuidad, me refería a una novela de un escritor argentino llamado Pedro Mairal. La novela se llama Salvatierra, que a mí me había impresionado por varios aspectos. Argumentalmente es la historia de un señor, Salvatierra Juan se llama, el padre que se cae de un caballo y se queda mudo. Algo parecido a lo que le pasa al Funes de Borges. Y 11 años, eso fue a los 9 años. 11 años después, él decide empezar a pintar rollos de tela enormes y de alguna manera contar su vida. Es la autobiografía que dura alrededor de 60 años. Después él muere y los dos hijos, varones, empiezan a buscar esos rollos que estaban extraviados. Finalmente los encuentran, pero falta uno, que es el 61. Bueno, lo que yo decía en aquel momento era algo como esto.
Tiene un epígrafe que dice: y la duración se ensanchaba en el silencio por lo hondo de la lira. Juan L. Ortiz, El Gualeguay. En su novela Salvatierra, Pedro Mairal nos muestra la historia de dos hermanos varones. La hermana de ambos está muerta, Miguel y Luis, que viajan una vez muerto el padre para encontrarse con su obra pictórica. Juan Salvatierra se cayó de un caballo a los 9 años y quedó mudo. A los 20 comenzó a pintar en secreto una serie de larguísimos rollos de tela que retratan su vida en un pueblo del litoral. Los rollos no tienen bordes, por lo que uno se puede ensamblar con el siguiente y con el anterior. Son rollos, no cuadros. No tienen marco. Cita: quizás por ese aspecto de intemperie sin límite que tenía la tela, me cuesta llamarlo cuadro, porque cuadro es una palabra que sugiere un marco, un cerco que guarece algunas cosas, y eso es lo que Salvatierra quiso evitar. Le interesaba la falta de borde, de guarida, la comunicación inevitable entre los espacios. Fin de cita. La totalidad de los rollos ocupa una superficie de casi 4 kilómetros, una cifra que sugiere el infinito. La pintura, escritura de Salvatierra ocupa 60 años de su vida. Casi no hay nada fuera de ella. Cita: siempre sentí que no había nada que no estuviera pintado por él, dice el hijo. No obstante, aunque no lo pareciera, hay un hiato. El rollo 61, el que corresponde a ese año, se ha perdido. No está en el galpón donde se guarda la obra del padre muerto. Y ahí comienza la otra novela, la novela del viaje de los hijos para recuperar el rollo. Cuando finalmente lo encuentran, descubren en un fragmento de la tela a una mujer desnuda fumando en la cama de un cuarto. Es Eugenia, una compañera de trabajo de Salvatierra. A esa imagen le siguen otras de lo que parece ser un corto romance. Otra mujer desnuda, negra, aparece al final de la secuencia del río, perdiéndose entre las varas de duraznillo y las hojas. Miguel tiene el siguiente diálogo con Ibáñez, el botero que le va a pasar los rollos al Uruguay. ¿Su madre ha muerto? Sí, hace un tiempo. ¿Era negra? Sí, negra era. ¿Y su padre? No lo conocí. ¿No sabe nada de él? Que era mudo nomás. Ante este último descubrimiento, el hijo menor se llena de preguntas. Piensa que el padre ha sido como los dos márgenes del río y que en esos espacios están de un lado la madre, del otro la uruguaya negra. ¿En cuál de los dos márgenes había estado él? Luego deviene un incendio seguramente provocado por los que les querían comprar el galpón a los hermanos. El fuego va consumiendo los rollos, el trabajo de una vida entera. Miguel siente que se está quemando su vida y la de su familia, su memoria, su infancia. El río infinito quemándose para siempre, piensa. Ni un solo metro de rollo pudo salvarse. Queda el material escaneado por agentes de un museo holandés y el rollo rescatado. Miguel recuerda haber leído la siguiente frase: la página es el único lugar del universo que Dios me dejó en blanco. Pero él entiende la frase como: la página es el único lugar del universo que papá me dejó en blanco. Reflexiona sobre que uno ocupa los lugares que los padres dejan en blanco y que así como su padre se quedó con la representación, con la imagen, él se quedará con las palabras que la mudez de Salvatierra dejó de lado. Y comenta que hace 2 años comenzó a escribir. La escritura del hijo surge entonces en el silencio dejado por el padre. Bueno, mi trabajo de aquel entonces continúa un poco más, pero lo vamos a dejar ahí porque quiero engancharlo, podríamos decir, con un texto mío que yo produje hace muchos años, es de finales de los 80. Y después, si tenemos tiempo, cuento cómo nació ese texto. Tiene que ver con una cuestión, una anécdota infantil que yo disfracé literariamente, digamos. Pero también uní los dos textos porque
tienen que ver con la relación entre padre e hijo, con la escritura y con el origen de la escritura, que también si tengo tiempo, después explicaré cómo viene la escritura en mí, porque es bastante significativo, por lo menos en mis memorias, para mi autobiografía, digamos. Bueno, mi texto se llama Primer relato, a mi padre. Y como mi padre había querido ser un escritor, quedó más o menos sobreentendido que yo debía cumplir ese destino. Jorge Luis Borges. Soy un convencido de que jamás lograré escribir. Macedonio Fernández. Para mi viejo debe haber sido importante, porque siempre me dijo que algún día lo iba a narrar. Claro, no era el hecho en sí, un asunto de mierda, sino las consecuencias, el antes, el después. Pero contarlo, encontrar las palabras justas, focalizarlo con una lupa, despuntarlo, hacerlo visible sobre la hoja. Se había sentado tardes enteras en su escritorio, me contaba, hasta que la penumbra lo obligaba a encender la luz. Su mano fantasma apretando la perilla de la lámpara para que él y las cosas volvieran a aparecer. Una suerte de abracadabra y todo ahí, inmediato, saliendo de esa nada estúpida que lo rodeaba. Él y la hoja, él y la máquina. El papel que se resistía siempre a ser llenado, las teclas, los dedos que se crispaban pero no podían articular ningún movimiento lógico más que dibujar en el aire esa primera intención, más que ese gesto compulsivo y desesperado. Horas y horas prolongando ese rito inútil, encontrar el hiato por donde pasar, atravesar el límite, buscar, palpar, moverse. Comillas. En una época, tendría alrededor de 20 años, dijo, me encerré en mi habitación una semana, siempre en la cama, eternamente en la cama, con un anotador y una lapicera. No salía sino para ir al baño. Nada importaba. Había decidido abandonar el mundo para ingresar en el mundo secreto de un relato que no aparecía, que tal vez no aparezca nunca. Mamá llamaba a la puerta y sin esperar respuesta dejaba la comida en el piso y volvía a sus ocupaciones, a su culpa por haberme abandonado aquella tarde que todavía no podía ser narrada. Yo llevaba los alimentos a la boca como un sonámbulo, como si estuviese representando una escena para un público ausente, ciego o simplemente mezquino, que no quería abrir sus ojos para mirarme, para observar a ese monstruo cristalizado en un escenario perpetuo, en una cárcel que tenía una sola salida que yo no encontraba. Cierra comillas. Entre tanto los años, la vida estéril que simplemente sucedía o se dejaba hacer. Yo que crecía con la sensación amarga de que nosotros no contábamos, ni yo, ni la vieja, ni nadie. Solo el relato en el centro increíble de esa maraña que no podía ser destejida. Comillas. Si yo no puedo, vos podrás. Vos tenés que poder. Vos tenés que lavar mi cuerpo, ¿entendés? Porque es como una mancha que hasta ahora no he podido limpiar. Esa tarde. Cierra comillas. Lo recuerdo volviendo cabizbajo del club, el pequeño recinto de sus pocos amores, el lugar donde él sí podía armar sus ficciones, manejarlas a su antojo, naipe yendo y viniendo, rey, caballo, as, porque él era el Dios que ordenaba, para ingresar de nuevo en esa ley antojadiza que lo oprimía. Una vez se fue solo a Uruguay. Llegó una única carta, pero ahí estaba todo, comillas. Leo a Felisberto y a Onetti, ese embriagador. Leo todo el tiempo. Camino por las calles de Montevideo y entro en las librerías con la intención perversa de revolver, de tocar distintas texturas que imagino que se desintegran con el mero roce de mis dedos. Ayer, mientras volvía en colectivo al hotel, me dediqué a mirar mujeres jóvenes por la ventanilla.
A la noche soñé con una gorda que hacía inundar su casa. Creo que tu madre siempre pensó que soy un degenerado, pero todavía me ama. En cuanto a lo otro, bueno, no he tocado ni una página. Cierra comillas. Siento que su voz me toca, que ya está dentro de mí. Siento que mi lenguaje le pertenece. Ahora que está muerto, su sombra ha querido instalarse entre nosotros. Por eso escribo, para expulsar esa ambición suya que es una asfixia. Por eso, y para que esa oscura tarde de su infancia se conozca. Bueno, gracias. Le damos la palabra a Perla. Bueno, después de escuchar a Jorge, no me queda otra que decir, si quieres saber, pregúntale a los poetas. Así que voy a hacer lo que pueda. Eh, a ver. El título que sugirieron es, por cierto, muy convocante, así que agradezco a los amigos de la Secretaría de Cultura la invitación porque me permitió pensar y repensar un montón de cosas. Entre las propuestas temáticas que me sugirió Verónica, las comparto: qué del origen es transmisible a través del arte, qué se entiende por sublimación y cómo lo relaciona con la creación artística. ¿Qué relación existe entre el arte y la naturaleza humana? ¿Para qué escribimos? Así que me voy a referir a lo que pueda. Inicio con dos citas. La primera de Catherine Millot. El escritor es hijo de sus obras, se engendra a sí mismo e inventa la cifra de su origen. La segunda es de un trabajo de Gabriela Mazú, que le hace una serie de entrevistas grabadas a María Elena Walsh y después estas las publica en un libro que se llama, enseguida les voy a decir el nombre, Nací para ser breve. Y Gabriela le pregunta a María Elena Walsh, ¿por qué escribís para los niños? María Elena le dice, yo no escribo para los niños, yo escribo desde una infancia. Entonces después Gabriela agrega, como el cántaro que vuelve una y otra vez a la fuente, es prefiguración de lo que viene después. Esto les vuelvo a decir, está en un libro muy interesante, vale la pena leerlo, que se llama Nací para ser breve. Resulta que cuando la escuela cumplió 25 años, implementó un premio, ¿no se escucha? Un premio, en esa época se usaban esas cosas, y con Eduardo Mandet y Mónica Baqué escribimos un trabajo que se llamaba Sublimación, Destino Extranjero de la Pulsión, y ese texto aparece después en un libro que publicamos, y ese texto siguió siendo para mí un tema que me movió en mi clínica, y luego le agregué la cuestión del super yo. Yo entonces decidí, dada la guía que me dio Verónica, referirme a la cuestión de la sublimación, y lo hice desde el texto. O sea, voy a transmitirles cuestiones que aparecen en el texto, algunas las fui cambiando por los años, ¿no? Entonces, del texto. Sabemos lo que la sublimación no es. No es un síntoma, aunque sí un retorno. No es una idealización, aunque conforma los ideales. No es una pulsión de meta inhibida, aunque como ellas está socialmente aceptada. No es una identificación, aunque sí pulsión desexualizada. No es una satisfacción directa, pero implica placer. No se relaciona con el objeto, pero se obstina en percibir la cosa. Freud, en El malestar en la cultura, se refiere a que la ciencia de la estética quiso, pero no pudo, explicar la esencia y el origen de la belleza, que el psicoanálisis tampoco tiene mucho que decir sobre ella.
Sin embargo, es incuestionable la inclinación de Freud por el arte, que se evidencia en su experiencia personal en coleccionar piezas artísticas y por la particular atracción que le produjeron las obras de arte en general y especialmente las literarias y escultóricas, siendo además más impactado por el contenido que por el aspecto formal de las mismas. Sus análisis de obras de arte y textos literarios se basaron en la conceptualización sobre el trabajo del sueño, sin suponer una equivalencia entre el sueño y la obra de arte. Así explica que el creador muestra sus deseos como satisfechos, transmudándolos en arte, atemperando la apariencia ofensiva del deseo y encubriendo sus orígenes al atender a reglas estéticas compartidas y sobornando la capacidad crítica de los demás mediante la recompensa de placer que supone el ahorro de energía del levantamiento momentáneo de la represión. Estas reflexiones nos hacen pensar en una mayor disposición del artista para penetrar en la riqueza de imágenes contenidas en el pasado infantil con un menor sometimiento a la represión cultural. Entonces, nos preguntamos, si la sublimación parte de las fantasías que se crean sobre ese irrepresentable, la belleza, o las esquiva. ¿Es posible la creación ex nihilo? Hay creadores que lloran antes de crear, estados intensos, puntos máximos de angustia. ¿Por qué? Son momentos en que se renueva la pérdida del objeto originario. ¿Será que lo que no se libra en el fantasma al modo neurótico puede hacerse al modo sublimatorio? ¿Pierde nuevamente el objeto? Es un registro que va más allá del amor, de la idealización. Es ese modo de actuar imprevisto y difícil del que sublima. Cito a Freud. Por las comunicaciones de algunos hombres altamente productivos como Goethe y Helmholtz, sabemos que lo más importante y original de sus creaciones surgió en ellos en forma de ocurrencia espontánea, siendo percibido casi siempre... yo me apuraba para que después no me diga cortala. Bueno, ¿puedo hablar como hablo yo, con mi ritmo? Uy, qué alivio. Bueno. Me alivio, porque vieron que queda feo cuando te dicen pará, cortalo. Entonces, por eso. Bueno, entonces, sabemos que lo más importante y original de sus creaciones surgió en ellos en forma de ocurrencia espontánea, siendo percibido casi siempre como una totalidad perfecta y terminada. Habría momentos peculiares en donde el ser humano pone en suspenso la lógica que articula su mundo simbólico a fin de realizar con los mismos elementos una nueva articulación, crear una nueva forma. Poco podemos decir de la forma, dominio inexcusable de la estética, pero algunas cuestiones nos acechan. La forma ¿se desarrolla a partir de la memoria inconsciente? En caso contrario, ¿cómo accederíamos a una posible satisfacción? ¿Se trata de una forma preestablecida que aguarda ya ahí o que es construida? Digo yo hoy, esta forma y es una toma de posición respecto al inconsciente y es la que determina la clínica que hacemos. Si pensamos que eso está allí, o si vamos inventando, construyendo, si se va produciendo, ¿no? El inconsciente. Vuelvo al texto original. Ambas circunstancias darían lugar a un estilo que podemos atribuir como manera identificatoria de tal o cual creador, pero que resonará con variaciones en cada una de sus obras. Estilo que, a la manera de sello, articulará el bagaje identificatorio del sujeto con el objeto forma creado. Hoy agrego, la escritura y el arte permiten poner en escena nuestros fantasmas y este se despliega, a mi entender, en aquello que llamamos estilo. La forma ya ahí del buitre que Pfister encuentra en el cuadro de Leonardo, Santa Ana y la Virgen María, si recuerdan en Amor-Rortu se ve la imagen en el texto de Leonardo, e interpreta
como un rompecabezas inconscientes, es una construcción de Leonardo, creación que es un reencuentro con las representaciones que Leonardo introdujo para dar cuenta de una fantasía primigenia. Volvamos por un momento a Freud y escuchemos dos comentarios suyos con respecto al libro de los sueños. El 28 de mayo de 1899 escribe a Fliss: ninguna de mis obras anteriores ha sido tan autóctonamente mía como esta. Es mi propio almácigo, con mi propio abono, mi propia semilla y encima hasta una nueva especie mí. Pero el 21 de septiembre del mismo año le dice: también dentro de mí se oculta en alguna parte cierto sentido de la forma, una apreciación de la belleza como una especie de perfección, y las tortuosas sentencias de mi libro de los sueños, pavoneándose con su fraseología indirecta y retorcida, apta apenas para soslayar la idea, han herido cruentamente un ideal que llevo en mí. Y cuando prologa la misma obra, en el verano de 1908 escribe: es que para mí el libro posee otro significado subjetivo que solo después de terminarlo pude comprender. Advertí que era parte de mi autoanálisis, que era mi reacción frente a la muerte de mi padre, vale decir, frente al acontecimiento más significativo y la pérdida más terrible en la vida de un hombre. Después que lo hube reconocido, me sentí incapaz de borrar las huellas de esa influencia. En todo proceso sublimatorio, tras un momento de dolor, desgarro, angustia, sobrevienen instantes de máximo placer que dan cuenta de la expansión narcisista, que es finalmente recubierta por un intenso trabajo crítico que lo temporaliza estarizándolo y lo reconduce en un juego cíclico al momento inicial. En otras palabras, si nos retrotraemos al largo desarrollo de nuestra humanización, observamos el tránsito desde imágenes de sufrimiento y mutilación a la integración y completamiento narcisista, del cual seremos luego desalojados a través de distintos tropiezos, lenguajes, anhelos, ambiciones. Lenguaje, no lenguajes. Serían grandes hombres aquellos que habrían sabido plasmar el prototipo del padre y despertar su añoranza, el amor y también el temor en los que los rodean. Así Freud se ubica frente a la estatua de Moisés, intentando siempre sostener la mirada colérica del héroe bíblico, y en alguna ocasión me he deslizado, temeroso, fuera de la penumbra del interior, como si yo mismo perteneciera a aquellos a quienes fulminan sus ojos, aquella chusma incapaz de mantenerse fiel a convicción alguna, que no quería esperar ni confiar y se regocijaba ruidosamente al obtener de nuevo la ilusión del todo. Cuando empecé a decir intentando siempre sostener, no dije que era un escrito de Freud, ¿no? Eran palabras de Freud. Ubicación oscilante de Freud entre el mantenimiento de una identificación con un padre poderoso y un perderse en el clan fraterno. Inquietud inevitable de Freud a lo largo de su vida, la de la búsqueda de un modelo identificatorio, acercándose por momentos a los rasgos de la figura del padre y en otros dominado por un vivo impulso por negarlo. Son estas circunstancias las que condujeron a experimentar un fuerte impacto emocional frente al Moisés de Miguel Ángel. Es posible, al igual que su capacidad para desentrañar su reflexión acerca de una obra ajena al tiempo. No es una mera imagen histórica y que nos acerca a un Moisés que expresa el residuo efecto a posteriori de lo que alguna vez posiblemente se haya realizado. En otras palabras, no nos describe al Moisés bíblico, sino al creado por el artista que transgrede, esperen que me perdí, los textos sagrados y se eleva, entre comillas, por encima de su propia naturaleza. Esto está en el Moisés de Miguel Ángel.
Moisés vence sus pasiones en un acto sobrehumano y permanece sentado sin quebrar las tablas. Ya ha sucedido su estallido y se ha controlado. Yo me pregunto ahora, ¿fue por el vozarrón superyoico o fue una cuestión sublimatoria? Dejo la pregunta. Entonces, confesión o redacción de un crimen. La sublimación modela entonces el lugar de nuestra máxima angustia, transformándola en metáfora. Elude la muerte, acotándola en un marco erótico. Esto es lo que más me gusta de todo lo que vengo diciendo de la sublimación años A. El relato, así dice Michel Foucault, refiriéndose a la naturaleza, refiriéndose a la literatura, perdón. El relato de Sherezade es el revés encarnizado del asesinato. Es el esfuerzo de todas las noches para lograr mantener a la muerte fuera del círculo de la existencia. Así como el trabajo del sueño, así como en el trabajo del sueño, la elaboración secundaria escribe el armazón de lo imposible de ser dicho, la sublimación produce una vía de expresión de aquello que permanecía inaccesible, exento de los valores de cambio que la economía libidinal impone a los retornos de lo reprimido. Y si de retornos hablamos, debemos deslindar dos caminos pulsionales que los implican, el del síntoma y el de la sublimación. El primero transcurre por la sofocación en lo cultural y la represión en lo individual bajo la égida de la regulación fálica. El segundo, por el contrario, circula a través de la rebelión marcada por la lógica de la castración que se pone nuevamente a trabajar, reencuentro con la singularidad del deseo en una desexualización que sobrepasa los límites de lo representable, alcanzando fugazmente dar cuenta del objeto perdido. La sublimación es un proceso que se desencadena a nivel pulsional y supone el enfrentamiento a una falta. Freud alude a una pérdida radical fundante que conduce a un continuo intento de reencuentro. La sublimación, en su fugacidad, nos habla de su acercamiento al vacío dejado por la cosa perdida. Se trata de un encuentro fallido, de deseos titilantes, más allá de promesas seductoras que pretenden poner un velo engañoso que quisiera corroborar la existencia de algo que no está. Nos acercamos de nuevo al campo de la idealización que entroniza equivalencias ilusorias. En la represión hay un objeto que se fija, se liga en fantasías, mientras que en la sublimación se tratará de la falta de objeto, de lo irrepresentable, de un más allá del principio del placer, que devienen causa de una creación. En esos momentos, ¿se tomaría contacto con el vacío dejado por el objeto perdido? ¿Con la pulsión de muerte en su forma más radical? La creación nos habla de un resto que no se articula en palabras y se relabora lo que no puede decirse. Algo de lo irrepresentable se pone en juego y es inhabitable, ya que siempre habrá algo nuevo para decir. La sublimación alcanza lo más radical del ser humano, la pulsión de muerte, y la transforma, reeditando el proceso de surgimiento de la pulsión. La postura inversa, que la creación artística fuera una manifestación histérica, no es defendida por Freud. El neurótico, diríamos, soporta un mundo de fantasías que el artista puede llegar a recrear, originando un desprendimiento de placer mayor que proviene también, al igual que en la producción neurótica, de las fuentes más profundas. En Tótem y Tabú, buscando articular la neurosis y las formaciones culturales, expresa que la primera manifiesta importantes acuerdos con las producciones sociales, el arte, la religión y la filosofía, hasta el punto de afirmar que la histeria
es la caricatura de una creación artística, la neurosis obsesiva de la religión y el delirio paranoico de la filosofía. Al decir de Freud, en El poeta en la fantasía, los creadores nos brindan un placer estético que permite gozar de nuestras propias fantasías con un ahorro de gasto psíquico que en la neurosis está al servicio de la inhibición. Los avatares del sujeto humano se juegan alrededor de la pérdida originaria, fundante de su psiquismo. A este complejo tramado pulsional, la cultura vendrá a imponerle una renuncia importante. Tanto en El malestar en la cultura como en La conquista del fuego, Freud plantea que la frustración que esta renuncia implica empuja al hombre a la búsqueda de otros mecanismos, tanto para la obtención de placer como para la evitación de dolor. La sublimación sería una de ellas. En la sublimación, la pulsión, en lugar de dar una respuesta al modelo de investigación sexual que responde a la amenaza de castración, ensaya una forma de trabajo transicional con ella. No se toman en cuenta los argumentos puestos al servicio de lo fálico. La temática fálica apunta a recubrir engañosamente el vacío dejado por el objeto perdido. Los alquimistas de la Edad Media buscaban la piedra filosofal capaz de transmutar cualquier metal en oro. ¿No es acaso esto una quimera perteneciente a otras épocas en las que investigadores y filósofos pretenden encontrar la causa primera y el origen, y que los psicoanalistas a veces buscamos en los mitos? Alquimia, quimera, sublimación, derivación que nos conduce a la idea de que se separan de un tronco pulsional ramificaciones que arrojan alguna transmutación siempre parcial, repitiendo sin cesar una marca que remite a una ausencia. En la sublimación hay un retorno en el cual se inventa lo perdido. De esta manera, en la obra de arte se perpetúa y se traduce, vía repetición, una falta en que el sujeto que sublima está de algún modo sujetado al desplazamiento de un deseo incumplido. Si de repetición se trata, en la sublimación lo será de la reproducción del vacío, vacío como producción del significante, momento mítico fundante, constitución del sujeto ser de la palabra. A ver, vamos a cortar un poquito. En el artesano, en el hacedor de utensilios, en el trabajador cotidiano, en la ciencia, en la pareja analítica, en todos ellos pueden reflejarse con diversas intensidades el efecto sublimatorio. En la medida en que cada uno de ellos se atreva o encuentre condiciones que le posibiliten asomarse a ese abismo que nos constituye para procesarlo creativamente. El mar, unas piedras, el pedal de una bicicleta, la rueda de un carro, el puño de un cuchillo, los trozos de ídolos caídos, conjuntos de formas que se convierten en resto y que pueden volver a conformar una realidad según quien las encarne nuevamente. Gracias. Bueno, pero hemos tomado un poquito más de tiempo para que la puedan escuchar. Bien, vamos a pasar a la participación de ustedes y veremos si podemos ver algo en el Zoom también. Quienes quieran hacer una pregunta, como siempre, levantan la mano, se presentan y hacen pregunta breve. Gracias. Cintia. Buenos días, mi nombre es Cintia Chantril. Les agradezco mucho la presentación de los trabajos complejos. Sobre todo el de Perla, está para estudiar Perla, lo de la sublimación, porque es como
realmente muy complejo, muy interesante. Para mí la sublimación tiene sus dificultades justamente por la desmezcla que produce. Y yo me preguntaba si esta desmezcla tiene que ver, No se escucha bien, no escucho bien. pensaba en relación a la desmezcla pulsional fruto de la sublimación, si será por inhibición o será por desexualización. Y en relación a lo que vos planteabas, no tiene nada que ver esto que yo te digo con lo que vos desarrollás. Y hay algo que decís que está en relación a la sublimación, que se queda observando el objeto, ¿no? ¿Se queda observando? Sí. No, se queda buscando. Ah, Decilo de vuelta. No observa, busca, porque bueno, esto es algo que se empecina en percibir la cosa, decís vos. Me gustaría si podés desarrollarlo un poquito más porque me da mucha curiosidad el tema. Y por otro lado, yendo a la primer presentación, también en relación a los orígenes y a la sublimación, me quedaba pensando con cierta incomodidad en esta frase que plantea de que ocupamos los lugares que quedan en blanco, ¿no? Los lugares que los padres dejan en blanco, y conectándolo con lo que decía Perla, me preguntaba si acaso ese espacio, si acaso el psicoanálisis no da la posibilidad de reconfigurar eso que queda en blanco, ¿no? Utilizar los elementos que heredamos de otra manera, con otra disposición y todo lo que eso permite. Gracias. Bien, vamos, nosotros lo que hacemos es juntamos unas preguntas, como siempre. Mario Farrés y después Abel Sanoto. Hola, ¿qué tal? Bueno, soy Mariu Farrés. Les agradezco las exposiciones tan medulosas, tan bellas, ¿sí? Me gustó escucharlos, aunque sí, Perla, después te leo y te subrayo, porque la verdad que hay un montón de cosas que me encantaría seguir pensando. Arranco con una pregunta en la línea de lo que traía Cintia, porque me encantó lo de la discontinuidad y lo del espacio en blanco. Me preguntaba, y esto creo que quizás también algo de esto dijo Cintia, si esta cuestión de que se escribe, la escritura del hijo surge en el espacio dejado por el padre, si eso también lo podemos aplicar a otras, a la producción artística en general, si podemos pensar que siempre la producción artística surge en algún espacio dejado o por el padre o algo que creía entender de lo que planteaba Perla en relación al objeto, ¿no? Eso por un lado. Y después, Perla, esta es una pregunta por ahí para vos. ¿Cómo pensás la relación entre estas cuestiones de la discontinuidad con la ausencia, ¿sí? Y el tema de el resto de lo visto y del oído? Vos traías esto al final de tu exposición, el mar, un pedal de bicicleta, ¿no? A mí se me ocurrió pensar esto como restos de lo visto y del oído, y me preguntaba si eso también, cómo es la relación con la cuestión de la sublimación o del objeto a producir. Muchas gracias. Bien, Abel y después Carlos. Buen día, muchas gracias. Soy Abel Sanoto. Agradezco mucho los dos aportes. Más que preguntas, tengo algunas pequeñas reflexiones, ¿no? Pensaba sobre el título del encuentro, que es Escribir desde el origen, y cómo se superpone el término desde con sobre el origen. Hay una referencia en los dos aportes a la infancia y al padre, ¿no? Perla, hablaste de la metáfora y pensaba que el título de la novela que trajiste, Jorge, es toda una metáfora, ¿no? Juan Salvatierra. Aparece ahí adentro, escondido en la tierra, el origen y la construcción de salvar la tierra, salvar nuestro origen frente
a los desastres y a las catástrofes del cambio climático, ¿no? Tan desmentido por algunos. Muy interesante lo de poner en suspenso, ¿no? Y Perla, una vez comentamos una anécdota, compartimos una anécdota sobre cuando Toni Morrison, la Premio Nobel de Literatura, no sé si te acordás, iba camino a su casa y vio que se estaba incendiando su casa. Y ella dijo que no tuvo palabras, nada más y nada menos que una Premio Nobel, para describir lo que estaba pasando. Como que ese resto que ni la sublimación logra poner en palabras, en acción. Bueno, muchas gracias, muy interesante realmente, muchas gracias. Dos preguntas más y volvemos al panel, ¿sí? Carlos y Ezequiel. Ya nos después. perdemos. Sí, sí, sí. ¿quieren contestar primero algunas cosas y lo dejamos a Carlos y Ezequiel en suspenso? Bueno, Yo estoy acostumbrado a la discontinuidad, lo dije al principio, al silencio, al blanco. Todos los que escribimos luchamos con la famosa, y los que pintan también, y los que hacen música también. Todos los que de alguna manera nos vinculamos al arte, estamos siempre tratando de llenar ese espacio que se nos presenta. En la poesía eso es más agudo, yo lo sé. Yo escribo poesía desde los 17 años. Y eso creo que lo descubrí hace poco, porque por esa época se murió mi papá. Entonces me vengo preguntando desde el año pasado si la muerte de mi padre no tiene que ver con el comienzo de mi escritura poética. Que por supuesto fue un poema de amor dedicado a una compañera a la cual yo estaba enamorado, etcétera, etcétera. Pero eso no es lo importante. Lo importante es el encuentro con la escritura. Yo dibujaba, cantaba en mi casa, pero la escritura me ponía frente a otra alternativa. Y los poetas estamos acostumbrados al blanco, a la discontinuidad, a que el discurso en algún momento se va a terminar, va a aparecer un blanco en la hoja, vamos a tener que bajar y continuar, digamos, el texto, pero en el renglón siguiente. Y a veces agrupamos, como ustedes saben, los versos en lo que se llama una estrofa, dejamos un espacio mayor y a veces, algunos, a mí me gusta hacerlo, vamos corriendo el margen izquierdo hacia la derecha para jugar con la espacialidad en la hoja, lo que se llama la puesta en hoja, digamos. La poesía visual sabe mucho de eso. Así que estoy muy acostumbrado a ese partir de un silencio casi original, digamos. Y después encontrar las palabras, porque uno sabe, todos acá sabemos que uno no escribe a partir de la nada, sino a partir de lo que ha incorporado durante su vida, de los otros discursos, y que la escritura es una reescritura. Ahora, yo me pregunté durante mucho tiempo de dónde venía la escritura en mí, porque yo soy hijo de padres semianalfabetos. A mí me gustaba presentarme de esta manera, lo hice durante años, así como lo voy a hacer ahora. Mi nombre es Jorge Cabrera, bueno, licenciado, profesor en letras. ¿No? Soy hijo de padres semianalfabetos, obreros de fábrica peronistas. En mi casa hubo un solo libro, La razón de mi vida, de Eva Perón, que yo nunca leí. Esa era mi presentación oficial en ciertos ámbitos. Y el año pasado creo que yo estaba coordinando un taller sobre política en la literatura, se llama Periodismo Antiperonismo, la literatura argentina. Entonces tomé el libro original que había en mi casa, que encontré, La razón de mi vida, y sobre la solapa izquierda, arriba, en el ángulo superior izquierdo del libro, encontré una escritura de mi mamá, con una letra pequeña inclinada, que recordaba que eso había sido un regalo de mi papá. Y después descubrí, porque me lo dijo alguien, un integrante de mi familia, que mi mamá escribía cartas. Entonces digo, mi papá, eso también siempre lo dije, silbaba como un pájaro. La madre de mi papá lloraba en los velorios, le pagaban para llorar en los velorios. Y yo digo, bueno, ahí está. Ahí está. No tengo que buscar más, ahí está. No importa que mis viejos, y tal vez los padres de ellos también, gente de campo, muy pobre, seguramente también eran semi-analfabetos o totalmente analfabetos, pero el arte estaba ahí. Bueno, ahí están mis orígenes literarios, digamos.
¿Ven qué clarito que lo dicen los poetas? Bueno, voy a intentar teorizar, responder un poquito a las cuestiones teóricas, pero bueno, está tan claro lo que acá nos dice el amigo. Cintia, en el seminario 7 de la ética Lacan, habla de que la sublimación es elevar el objeto a la dignidad de la cosa. La cosa es el das Ding, el que aparece en el proyecto, ¿sí? Vacío de representación, al cual la pulsión le hace borde, ¿sí? Y que hay una separación entre, también aclara muy bien Lacan, que hay una diferencia entre la cosa y la representación de la cosa, lo que decimos de la cosa. Bueno, Mario, el espacio en blanco, de la hoja en blanco, lo dijo tan clarito, ¿no? Pero es interesante porque Klein habla de reparación, cuando aparece el vacío, la hoja en blanco, el agujero. Cuando hablé del resto de las piedras, sería resto que puede y sería bueno que funcione como causa de deseo, ¿no? El objeto A puede ser, ¿no? O causa de deseo, en ese sentido. Y también lo explicó mucho mejor acá el poeta. ¿Desde dónde sublimamos? ¿De la nada? ¿Desde la nada? No, están esas marcas en el origen, ¿no? Como decía María Elena Walsh, no escribo para los niños, sino desde mi infancia, que es fuerte. Y lo mudo, con lo que también Jorge nos conectaba, para nosotros es la pura representación de la pulsión de muerte. Entonces, si nosotros no podemos juntar, mejor dicho, nosotros tenemos que juntar la pulsión de muerte con el tema de que no solo está y vemos sus efectos en el superyo, sino que vemos cómo se tramita la pulsión de muerte en la sublimación. Es desde el mismo lugar. Después, Jorge nos corrobora esta cuestión que nos dice Freud de el libro de los sueños como mi más auténtica reacción frente a la muerte de mi padre. El hecho más algo así, ¿no? Que dije, la reacción y el hecho más importante en la vida de un sujeto. No hay que interpretar a los poetas, no tenemos que hacer psicoanálisis aplicado, pero él nos trajo claramente cuando empezó a escribir poesía, muy fuerte, la verdad que me emocionó. No sé ustedes, ¿no? Pero digo, es la corroboración de lo que nosotros le damos vuelta, intentamos. No soy poeta, yo solo escribo de psicoanálisis por la necesidad de escribir, como lo puse en la revista. Pero es fuerte y es muy emocionante corroborar con un poeta de verdad cuándo empezó a escribir y por qué. Así que yo te agradezco mucho. Bueno, gracias, Rafa. Bueno. Estaba Carlos, me parece, ¿no? Carlos, Ezequiel, ¿y me ayudas, Mario, con algo del Zoom después? Ah, perfecto. Ah, genial, genial. Bueno, Carlos. Bueno, yo soy Carlos Weise. En principio me encantó la genealogía, la genealogía de Jorge, ¿no? Porque yo creo que diríamos así, el factor fundamental del arte y de la sublimación justamente es la pérdida de objeto, ¿no? Por eso, además, muchos de los artistas se han generado en el duelo, ¿no? La pérdida, justamente también lo de Jorge, ¿no? La pérdida del padre, diríamos así, genera una manera, un intento simbólico de recuperar eso que está irremediablemente perdido.
Por lo tanto, yo diría que aquí deberíamos plantear si la pulsión de muerte es solamente destrucción, ¿no? Porque la pulsión de muerte también tiene que ver con como decía Perla, con la sublimación y Buenísima esa musiquita Sí, para el tema de hoy. Sí. Buenísima, buenísima. No estaba preparado. no, y planteaba que esto tiene que ver además con otro aspecto que trajo Jorge, el aspecto de la pobreza, porque el arte como pérdida de objeto es todo lo contrario del capitalismo y de la voracidad del objeto con respecto a las personas que son tratadas como objetos de uso, digamos. Hola. Bueno, mi nombre es Ezequiel Lynch. Voy a leer las preguntas del Zoom. Alicia Levin dice, pregunto, ambos toman el lugar de la infancia en la escritura. ¿Podrían explayarse? Y Jorge, ¿podrías contar tu anécdota? Además, es imprescindible, pregunto, entiendo que es una pregunta, además, ¿es imprescindible el tiempo de la página en blanco previa a la pulsión de escribir? Eh, Voy a aprovechar yo a hacer un comentario. Me remitió a una docente que tuve en la universidad que me compartió un trabajo ligado a la música y a un concepto que creo que bordearon en las presentaciones, que es el de la inspiración, que me parece que inspiración. ¿Ahí va mejor? Bueno, el concepto de la inspiración, ¿no? O la idea. eh, que algunos artistas lo han mencionado, bueno. Y después pensaba que en la música el silencio tiene que ser representado, ¿no? O sea, tiene que ser nombrado o ubicado o leído, ¿no? Y que también tiene un tiempo como parte del proceso, ¿no? Bueno, gracias. Bien, le damos a Norberto primero que no habló. Norberto, Mariu, y volvemos, yo me voy a anotar y después volvemos a la mesa. Bueno, mi nombre es Norberto Lloves. Muchas gracias por las dos presentaciones. Me pareció muy interesante toda la cuestión que trajo Jorge en relación a, bueno, esto autobiográfico que tiene cualquier escritura, ¿no? Me parece cómo está ahí, el escritor también. Respecto de lo que traías, Perla, me pareció muy complejo, más para leerlo con detenimiento y despacio, pero en un momento Freud hace una diferencia entre la idealización y la sublimación, ¿no? Que creo que es una diferencia bastante interesante, porque en la idealización está sexualizada, ¿no? Y la sublimación está desexualizada. Y podríamos decir que en ambas está en juego la pérdida de objeto, ¿no? En ambas está en juego la pérdida, o sea que la pérdida de objeto no garantiza la sublimación, sino que es una de las condiciones, pero a veces puede ir hacia la idealización. Y no sé si como sé que vos has trabajado mucho ese punto,
si tenés alguna idea de cuáles son las condiciones de producción de la sublimación, ¿no? Porque además la sublimación es algo que se puede encontrar en diferentes estructuras psíquicas, ¿no? No necesariamente patrimonio exclusivo de la neurosis. Si se te ocurre o has pensado sobre cuáles podrían ser cuáles son las condiciones de producción de un acto sublimatorio. Bueno, eso. Gracias. Perdón, ya que está al lado Cintia, que está acá pidiendo una mini cosita, porque nos quedan 15 minutos, para que puedan hablar los panelistas. Pensaba, perdón, en relación a Alejandra Pizarnik y esto de sortear la muerte con la escritura en relación a lo que decía Norberto, cuándo hay sublimación y cuándo no. Quería pensar esto de quitarse de encima la sombra del objeto en Alejandra Pizarnik con su escritura, ¿no? Me había acordado de eso y me lo recordó. Gracias. Mario. No, igual brevísimo, no, solamente recordaba con todas estas justamente referencias a la discontinuidad y al arte, al arte de producir arte en relación al espacio vacío y todo esto, me acordaba de algo que dice Freud, que mucha gente no lo rescata, pero para mí es fundamental, que es que toda nuestra memoria y en todo caso nuestra experiencia está hecha de discontinuidades, solo eso. Bueno, yo solo quiero decir una cosa breve que asocié cuando hablaba Ezequiel de Donald Meltzer, que habla de las interpretaciones rutinarias y las interpretaciones inspiradas, ¿no? Que me parece que es interesante, ¿no? Como para tenerlo presente, pero vamos a darle la palabra. Ahora arrancamos con Perla, ¿te parece? Sí. Primero, todos sublimamos. No es la sublimación algo que funciona para seres inspirados porque tienen la capacidad de crear una obra de arte. En el Seminario de la Ética también trae un ejemplo donde, a ver si lo tengo, dice que cualquier actividad humana, aún el utilizar cajitas de fósforos en un país devastado por la guerra, en el que no se podía acceder a objetos culturales valorados. Este es el relato de la visita de Lacan a Jacques Prévert durante la Segunda Guerra, puede lograr un efecto sublimatorio, sin necesariamente alquizar la posición de los grandes creadores, pero sí en tanto dan acceso a una nueva forma. Por eso, yo justamente lo que tratábamos de decir en este trabajo y con lo que yo siempre insisto, por eso al final hablaba de un cachito de esto y un cachito de lo otro, es que la sublimación no tiene que ver con el pensamiento elitista, que son escritores, artistas, qué sé yo, los que subliman, ¿no? Es algo del orden de la necesidad, y que en la psicosis lo llamaríamos por ahí suplencia, ¿sí? Que es cómo tratamos el agujero que nos habita. En ese sentido, por eso también hablamos de la pulsión de muerte, que nos habita a todos. Y quiero diferenciar y poner el acento en que nosotros tratamos siempre con el tema del objeto perdido. No es el objeto que se pierde después de un duelo. Tenemos que diferenciar. La pérdida originaria es fundante en la estructuración del aparato. Entonces, con esa pérdida fundante, curiosa ciencia la nuestra, que se ocupa del objeto perdido, con esa pérdida, respecto a esa pérdida, trabajamos toda la vida. En el análisis intentamos hacer construcciones y de lo que tenemos que salirnos es de la relación causa-efecto, causa-efecto. Por ejemplo, un ejemplo ridículo, pero vale la pena. Cuando nosotros decimos, el gallo canta a las 5 de la mañana
El sol sale a las 7 de la mañana. El sol sale a las 7 de la mañana porque el gallo canta a las 5 de la mañana. Ojo con estas interpretaciones causa-efecto que solemos hacer. Hay una nada, hay un agujero, no a todo hay explicación en el análisis también. Sí bordeamos el agujero, ¿sí? Y eso tenemos que tratar de nosotros en posición de analistas, que trabajemos y toleremos esto, que es una forma de tolerar el posicionamiento ante la castración. Y entonces, la pérdida de objeto, vuelvo a decir, es fundante. Y respecto a lo que decías, nosotros tenemos un escrito que también está en el libro que escribimos con Eduardo, donde diferenciamos sublimación de melancolía. Porque una cosa es tapar el agujero, el taponamiento, y otra cosa es bordear el agujero, ¿no? Entonces es todo un tema, hay muchísimo para desarrollar y muchísimo para pensar. Creo que una de las preguntas era si siempre era necesario la hoja en blanco para poder producir. Sí. Y cuando decimos la hoja en blanco no me refiero a este objeto de papel o a las pantallas, al bloc de notas, sino al agujero que tenemos que tapar con palabras. El problema del poeta, vuelvo a decirlo una vez más, a diferencia del narrador, es que sabe que los tiempos se le acortan. Cuando digo eso, quiero decir, sé que tengo que decir, estaban nombrando a Alejandra Pizarnik, explicar con palabras de este mundo que partió de mí un barco llevándome, dice un poema de Alejandra. Eso es todo lo que dice el poema. Y todo lo otro es el blanco, es el agujero, es la nada, es lo que se fue de mí, porque el sujeto dice que se fue algo de ella. ¿Y quién es el que está hablando? ¿Qué es lo que quedó, digamos? Bueno, lo que queda es ese problema que tenemos todos. Otros se arreglan, no sé cómo pueden. Yo me arreglé escribiendo, pero es tapar ese vacío existencial. Y creo que Alicia preguntaba por la anécdota, que debe referir a la anécdota de por qué yo escribí el texto que se llama Primer Relato. Es un accidente a los pies de la cama donde yo dormía había una ventana antigua, de una casa antigua, que tenía esas persianas de hierro y esas cositas que se movían, así como entonces vos espiabas por ahí, ¿no? Movías la palanquita, y yo hacía siempre ese ejercicio, y un día pisé mal, me caí, me rompí la cabeza, fui a parar al hospital, había mucha sangre, muchos gritos, mucha desesperación aparentemente, y eso quedó ahí flotando. Y después, muchos años después, escribí ese texto que habla de que el padre no puede escribirlo de esa tarde, dice en algún momento, y que mi madre me abandonó, cosa que no es cierta, es una ficcionalización, porque la que me llevó al hospital fue ella. Pero quiero decir, desde un hecho traumático, como fue un accidente infantil, yo puedo escribir ese texto y devolverle un lugar a mi papá, un lugar que él no tuvo en mi vida cuando estaba vivo. Bueno. Bien. Nos quedan 5 minutos. ¿Tenemos algo más en el Zoom? Sí, Adriana Cabuli dice que en la revista digital, elpsicoanálisis.org.ar, está el excelente trabajo de Perla Frenkel. La revista se llama Escritura y Transmisión. Hay muchos trabajos sobre el tema. Y más felicitaciones a ambos. A mí me gustó lo que trajo Jorge de los rollos. Eso. Es una novela extraordinaria. Sí. Porque esto lo dice el hijo, ¿no? El rollo no es un cuadro, no tiene marco, por lo tanto no tiene límites, es ilimitado. Y que vos te enteres, después de que tu padre murió, que clandestinamente, y digo clandestinamente en el doble sentido, porque él tiene, aparentemente, está casado y tiene otra mujer, ¿no? O sea, y está el tema de los márgenes, es una novela para mí extraordinaria, porque los rollos después se los llevan a Uruguay.
Está el tema del río de la Plata, que es el río, es el río de la muerte para los griegos, digamos, ¿no? Hay que atravesar ese lugar para llegar al otro espacio, y en el otro espacio está la uruguaya, que era la amante de Juan Salvatierra. Esto que dijo Abel Zanotto también, de salvar la tierra, salvar mi vida, salvar mi historia. Y yo no pude hablar a partir de otra vez un hecho traumático de la infancia, no con la gravedad que tiene a mí me pasó algo también. Y reemplazar esa mudez por la pintura, ¿no? Es mudo, podría escribir, porque del lenguaje no se habla más que eso, se dice que es mudo. Pero ¿por qué elige pintar? Bueno, a lo mejor, qué sé yo. Como dice la novela, en la totalidad de los rollos ocupan casi 4 kilómetros. Es impresionante que un tipo se pase 60 años pintando su vida y que ocupe el espacio de 4 kilómetros. El rollo 61 que ellos puedan recuperar ocupa el espacio de una pared. O sea, es una obra demencial, digamos. Yo no quisiera ser el hijo de Salvatierra, prefiero el mío, porque si yo tengo que ponerme en ese lugar a escribir, a reescribir todos esos rollos, es una tarea difícil, pero es muy interesante la novela, sí. Muy lindo. A mí me, Aparte de la palabra rollo. claro, a mí me resonó desde otro lugar cuando lo dijiste, porque yo recordé el tema de los rollos del Mar Muerto, Claro. recuperados, donde está escrita la Claro. Torá, que se escribía en pergamino, y eran rollos. Sí, bueno, Entonces, perdón, porque me hiciste acordar del concepto de palimpsesto, que es la claro, escritura sobre la escritura, ¿no? Claro. Cuando era un problema económico en realidad, no tenían para comprar rollos, empiezan a limpiar Claro. los que estaban usados y escriben sobre eso, ¿no? Bueno, un poco la escritura es siempre un palimpsesto, ¿no? Yo obviamente me doy cuenta de que cuando escribo estoy reescribiendo lo que alguien ya escribió hace no sé cuánto tiempo. Y Leonardo que pintaba sobre, ¿no? Carlos, pintaba sobre lo pintado también, ¿no? Bueno, hay muchos También. cuadros, sí. A ver, la última palabra para Abel antes de cerrar, ¿no? Los rollos del Mar Muerto, si recuerdo bien, en Jerusalén, están expuestos como en una vidriera redonda. Así No es. por dónde empezamos y por dónde terminamos. No hay ni un comienzo ni un fin, hay un permanente empezar e ir y volver en un sentido o en otro, ¿no? Claro. Y para los que no sabemos, el idioma en el que estaban escritos es mucho más hermético en este sentido, ¿no es cierto? ¿Dónde está el origen ahí? ¿Y dónde está el fin? Gracias. Yo tuve la suerte de encontrarme con el curador de los rollos del Mar Muerto. Después que del atentado a la AMIA, viajé a un curso sobre intervención en situaciones de catástrofe, y este aquí que el curador de los rayos del Mar Muerto se para, viene y me abraza, y le digo, ¿y vos quién sos? Me dice, vos fuiste mi profesora en el secundario de Tanaj, de Biblia, y por vos estoy acá. Bueno, fue una emoción muy grande, muy grande. Sí. Claro. Bien. Está bien, terminamos con música. Sí, tenemos mucha música. Yo repito porque si no en el Zoom no te van a escuchar, Cintia, esto de la musicalización. Te quiero decir una última definición de sublimación breve, porque con todo el guisado que traje hoy, por ahí no queda mucho. Sublimación es hacer algo con eso, punto. A ver, ¿vos querías decir algo más? Ah, ok. Bueno. El martes, Vero, si vas a hablar del martes que viene. Sí, es lo que voy a... Sí, acá lo tengo, Alicia. Acá le hablo a Alicia. La Comisión de Cultura y el ciclo Psicoanalistas Dialogando con las Artes los invitan este martes vía Zoom a las 20:30 a una nueva reunión del ciclo que se va a llamar así, Sujeto y Sociedad después de la Escritura, con Fernando Peirone y Beatriz Rodríguez como panelistas y con la coordinación de Alicia Levín,
lo encuentran en las redes, el link de Zoom. Muchísimas gracias a nuestros panelistas, muchas y a gracias. ustedes y a la gente del Zoom. Y un aplauso para... Gracias, Jorge. Gracias, Jorge. Gracias, Fernanda. Muy conmovedor. Muy conmovedor.